¿Nunca te pasó que conociste a alguien y sentiste que todo encajaba, pero en el peor momento posible? Como si la vida se hubiese entretenido en ponerte a esa persona justo cuando vos estabas roto, perdido o todavía aprendiendo a quererte un poco. Y lo peor es que no fue un amor cualquiera, fue esa clase de amor que te hace pensar, entonces esto es lo que se siente cuando no tenés que forzar nada, cuando podés ser vos sin editarte, sin ponerte máscaras, sin miedo a sonar ridículo. Esa clase de amor que llega de golpe, te sacude todo por dentro, y después te das cuenta de que no lo podés sostener. Porque uno también tiene que estar listo, no solo para recibir amor, sino para creer que lo merece. Y ahí es donde se pone complicado, porque a veces no es la otra persona el problema, a veces es uno mismo. Uno que todavía se está peleando con sus propias heridas, con sus inseguridades, con esa vocecita interna que te susurra que no sos suficiente, que no te va a salir nada bien y que te van a dejar igual. Entonces la relación se cae, pero no por falta de amor, sino por falta de paz, de esa paz interna que todavía no construiste. Y es ahí donde duele más, cuando sabes que podrías haber amado mejor si antes te hubieras aprendido a amar a vos. Hoy quiero hablar con vos sobre eso que duele más de lo que uno se anima a admitir. Cuando conoces a la persona correcta, pero en el momento equivocado. No te voy a tirar frases de autoayuda ni finales de película, pero te quiero invitar a pensar conmigo porque capaz en todo este lío emocional hay algo que podamos aprender, algo que nos prepare mejor para la próxima vez, o simplemente para entendernos un poco más. Imagínense que son ese pibe que toma el tren todos los días a la misma hora, se levanta temprano, medio dormido, con un café en la mano, auriculares puestos, la cabeza cargada. No mira mucho a su alrededor, va con lo justo, lucha con el tiempo, con el cansancio, con esa rutina que se te mete en los huesos. Y no porque quiera, sino porque simplemente es lo que hay. La vida, para él, es ese trayecto entre la estación A y la estación B. Sube, viaja, baja, trabaja, vuelve. Los días se le mezclan como si fueran fotocopias, los rostros también. Nada lo detiene, nada lo sorprende. Hasta que un día, el tren se frena un poco más de lo habitual. Suena la bocina, se abren las puertas y sube alguien. Una chica. No sabes bien qué tiene. No es que entre con música épica ni con un cartel de "acá empieza tu historia de amor". Pero algo cambia. Su presencia es como un imán suave. Algo te hace levantar la cabeza. Y eso ya es raro, porque hace tiempo que no la levantabas. Estabas acostumbrado a mirar las zapatillas de los demás, las manchas en el piso, las notificaciones del celu. Pero ella entra, y hay algo en el aire. Como si el universo te hiciera un guiño. Uno de esos que casi nunca entendemos a tiempo. La chica se sienta cerca, no al lado, pero lo suficientemente cerca como para que te des cuenta de su perfume, de cómo se acomoda el pelo, de cómo se ríe con los audios que escucha en el celu. Y ahí empezás a pensar, a imaginar, a inventarte excusas para hablarle, pero no lo haces. Porque tenés miedo de quedar como un idiota, o porque no te sentís suficiente, o porque simplemente no sabés cómo empezar. Y así pasan los días. Ella sube, vos también, se cruzan miradas fugaces, quizás una sonrisa, un gesto de reconocimiento, pero todo queda ahí, flotando en el limbo de lo que pudo haber sido. Y un día, sin aviso, no sube más. El asiento está vacío, el tren sigue su curso, pero vos sabés que algo cambió. Como si una parte del viaje se hubiera achicado. Como si faltara una canción en tu playlist. Y lo más loco es que no te duele lo que fue, porque no fue nada. Te duele lo que no te animaste a permitir que fuera. Lo que no dejaste crecer porque no estaba listo. Porque no te creías merecedor de algo lindo. Porque venías con el corazón a medio cerrar. Y ahí te cae la ficha. Tal vez el problema nunca fue que ella apareció en el momento equivocado. Tal vez el problema era que vos todavía estabas demasiado encerrado como para recibir algo bueno. Como si tu alma no hubiera llegado a la estación todavía. Y eso te hace pensar en todas las veces que te cruzaste con algo lindo, pero no lo pudiste abrazar. Porque venías herido, porque no te daban los brazos, porque nadie te enseñó a recibir. Entonces entendés que los momentos no se repiten. Que esa chica, esa energía, esa oportunidad, quizás solo pasaba una vez. Que no hay botón de rebobinar. Que los trenes siguen, que los asientos se vacían. Y no es para que te autoflageles, no es para que te quedes atrapado en el "¿qué hubiera pasado si?". Es para que no te vuelva a pasar, para que la próxima vez que algo hermoso entre a tu vida, vos estés presente, con la cabeza alta, con el corazón abierto, con la valentía de quien ya se animó a perder y no quiere volver a hacerlo de la misma manera. Porque no siempre se trata de encontrar a la persona correcta, a veces se trata de ser la versión de vos mismo que pueda reconocerla cuando llegue, y eso lleva tiempo. Hay algo que me quedó vibrando después de ese casi. Esa historia que no fue, pero que igual me dejó temblando.
Como si el universo me hubiera querido decir algo, pero en un idioma que no puedo entender. Y yo, en vez de escucharlo, me fui a caminar solo. No lo entendí enseguida, solo sabía que me dolía. No era un dolor fuerte tampoco. Era más como una sensación de haber estado muy cerca de algo muy lindo y haberlo espantado sin querer. Pasaron días, semanas, y yo seguía dándole vueltas al asunto, pero no a la persona, sino a lo que me pasaba a mí. ¿Por qué me sentía tan identificado con ese rechazo? ¿Por qué me golpeó justo ahí, en esa parte blandita del pecho donde uno guarda lo que nunca dice? Hasta que una noche me cayó la ficha. Esto no era nuevo. Esta historia no era la primera. Tenía el mismo sabor que otras veces. El mismo final medio borroso. El mismo no era yo, eras vos, pero traducido de 1000 maneras distintas. Y me senté a pensar, ¿cuántas veces ya me vi en este lugar? Ese momento en el que alguien se aleja y yo no lo detengo. Ese momento en el que alguien no me elige y yo me digo que era obvio. Ese momento en el que algo se rompe y yo me convenzo de que no lo merecía. Era un eco de cosas viejas, de ideas que agarré de chico y nunca solté. Del miedo a incomodar, del miedo a pedir, del miedo a que si muestro todo lo que soy, me dejen. Y ahí empecé a sospechar que quizás no era ella el problema, sino que yo venía escribiendo una historia con este mismo final en todas mis relaciones, solo que con distintos nombres, distintas caras, distintos abrazos que no supe sostener. Y en ese momento, como si la vida me hubiera tirado un espejo en la cara, entendí que no se trataba de entenderla a ella, ni de volver al pasado, se trataba de volver a mí, y revisar todo eso que nunca me animé a mirar. Hay una frase que leí una vez y me quedó dando vueltas por semanas. No te alejas porque no te importa, te alejas porque te da miedo que te importe demasiado. Y ahí me cayó la ficha, porque eso hacía yo, y capaz vos también. Cada vez que aparecía algo bueno, estable, genuino, sentía que me ardía la piel, como si no pudiera con eso, como si en el fondo creyera que no me lo merecía. Y lo más loco es que de la bronca para afuera siempre decía lo contrario. Yo quiero algo real, estoy buscando una relación sana, ya no estoy para juegos. Pero cuando lo real aparecía, me encogía, me llenaba de excusas, me enroscaba en pensamientos tipo, esto seguro no va a durar, o ya a mostrar la peor versión, cosas así. Es como si me hubiera acostumbrado tanto al rechazo, al desgaste, a las historias que terminaban mal, que cuando alguien venía con ternura me incomodaba. Y claro, ahí estaba el patrón. Repetía en distintos cuerpos, distintas voces, distintos momentos, pero con el mismo final. A veces era sutil, dejaba de responder rápido, me olvidaba de preguntar cómo estuvo su día, me hacía el ocupado cuando en realidad tenía miedo de mostrarme disponible. Otras veces era más cruel, me enojaba por pavadas, provocaba distancias, me volvía irónico para no decir lo que sentía. Era una forma de poner a prueba, de decir si realmente le importo, va a insistir, pero eso no es amor, es miedo. Y el miedo, cuando lo usas como escudo, termina alejando justo lo que más necesitas. Me costó aceptarlo, porque da bronca mirarse y reconocer que uno también tuvo la culpa, que no siempre fue el otro el que no supo vernos, a veces fuimos nosotros los que no supimos sostener, los que nos rendimos primero. Y lo más doloroso de todo es que te das cuenta tarde, cuando ya pasó, cuando esa persona ya está en otra, o te mira con esa tristeza resignada que dice, yo te quise, pero no me diste espacio para quedarme. Pero este video, esta charla, no es para decir, me rompieron el corazón, es más bien para decir, me lo rompí solo, por miedo a que me lo rompieran. Y eso no lo tendríamos que repetir más, ni vos ni yo. Porque si algo aprendí es que el amor no es una prueba, es una entrega. Y que no va a esperarte siempre, que a veces, si te alejas demasiado por protegerte, te terminas quedando solo, rodeado de tus propias murallas. ¿Viste cuando estás en Minecraft, después de que te mataron un par de veces, empezás a construir una base más grande, más segura, con muros más gruesos, trampas de lava, un techo doble por si llueve flechas y hasta túneles subterráneos por si necesitas huir? Todo bien con eso. Es lógico querer protegerse cuando ya te rompieron todo más de una vez. Cuando alguien entró a tu casa, rompió tus cofres, te robó lo más valioso. Te juro que entiendo por qué uno termina construyendo una fortaleza en el medio del mapa. Pero lo que nadie te dice es que esa fortaleza con el tiempo también se vuelve una cárcel. Porque te pasas tanto tiempo pensando cómo evitar que te lastimen que te olvidas de dejar una entrada para cuando alguien quiera acercarse con buenas intenciones. Y eso fue lo que me pasó. Yo también construí muros, no de piedra u obsidiana, pero sí de sarcasmo, de chistes, de distancia. Me volví experto en hacérmela fácil, en no hablar de lo que siento, en cambiar de tema cuando algo me incomoda y sin darme cuenta me encierro solo. Y ella, que venía con una flor en la mano, no con una espada, venía con palabras suaves, con tiempos pacientes, con esas miradas que te invitan a respirar más lento, pero yo no supe qué hacer con eso. Porque en mi mundo no estaba acostumbrado a que alguien se quede, y me daba tanto miedo que me lastimaran otra vez que terminé lastimándome solo, cerrándole la puerta en la cara. Hay algo que no se dice lo suficiente, el amor no se trata solo de que alguien quiera entrar a tu vida,
También se trata de que vos tengas el coraje de abrirle la puerta, y yo no lo tuve. O sí lo tenía, pero no lo encontraba entre tantos miedos, entre tanta estructura emocional armada para no sentir. Y al final, cuando me di cuenta, ya se había ido. La silueta que antes venía hacia mí, ahora caminaba de espaldas alejándose entre los árboles. Me quedé mirando desde la ventana de mi refugio y no sentí alivio por estar a salvo, sentí vacío por estar solo. Y entonces lo entendí, no sirve de nada construir una base perfecta si nadie la habita con vos. No sirve de nada proteger el corazón si no lo usás para querer. Quizás en otro momento, en otra vida o en otra versión de este mismo mundo, me anima a abrir la puerta. Pero hoy, al menos, me animo a contarlo. Si pudiera volver en el tiempo y sentarme frente a ese yo que se escondía detrás del sarcasmo, que evitaba hablar de lo que le dolía, le diría algo simple pero real. No tenés que ser perfecto para que te quieran. No hacía falta tener todas las respuestas, ni haber sanado todo, ni estar listo. Solo tenías que animarte a ser honesto, a decir: tengo miedo, no sé cómo se hace esto, me importás, pero me asusta. Y ojalá alguien me lo hubiese dicho antes, que está bien no saber amar bien a la primera. Que hay cosas que uno aprende solo cuando le duelen, cuando se equivoca, cuando se queda mirando una puerta cerrada que antes tuvo la oportunidad de abrir. Pero ¿sabes qué? No me voy a castigar por eso. Hoy entiendo que hice lo que pude con lo que tenía. Que mis errores no me definen, pero sí me enseñan, y que a veces perder a alguien no es el final, sino el inicio de empezar a encontrarte a vos. Porque después de todo eso, empecé a entenderme un poco más, a perdonarme, a dejar de esperar que alguien más venga a salvarme, y a empezar a construir algo que ya no sea un refugio, sino un hogar. Un espacio donde pueda ser quien soy, con luces, sombras, con errores y aprendizajes. Y que si alguna vez alguien llega, se quede porque hay lugar, no porque hay muros. El amor verdadero no se fuerza, llega cuando uno ya no lo está pidiendo a gritos, sino cuando lo está cultivando en silencio. Y si alguna vez esa persona vuelve o llega alguien nuevo, quiero que me encuentre con la puerta entreabierta. No porque me duela el pasado, sino porque ya no me domina. Y si hoy estás escuchando esto sintiéndote identificado, quiero que sepas algo. No estás roto por no haber sabido amar, ni estás condenado por haber dejado pasar a alguien importante. Estás creciendo, estás aprendiendo, y estás sanando a tu manera. Así que quédate tranquilo, que si era la persona correcta en el momento equivocado, la vida sabrá ese reencuentro. Pero mientras tanto, vos seguís construyendo tu mundo, y no te olvides de dejar una ventana abierta para que entre el sol. Si te quedaste hasta el final, gracias, en serio. No sabés cuánto significa para mí que estés del otro lado, escuchando con el corazón abierto. Sé que este no fue un video liviano, sé que si lo estás viendo, quizás es porque vos también sentiste algo parecido. Y si es así, ojalá esto te haya acompañado, aunque sea un poquito, porque a veces no necesitamos respuestas, solo sentir que alguien nos entiende. Y si logré eso con vos hoy, ya valió la pena. Sabés que este canal no es solo un canal, es un lugarcito donde nos encontramos los que alguna vez nos dolió amar. Los que nos hicimos preguntas a medianoche, los que nos quedamos mirando la pantalla en silencio sintiéndonos menos solos. Así que si tenés algo para decir, algo para compartir, te leo en los comentarios, como siempre. Y si no tenés ganas de escribir nada, no pasa nada, con que estés acá, es suficiente. Gracias por bancarme, por ser parte de esto, por animarte a sentir. Te abrazo fuerte, estés donde estés. Y como siempre digo, seguí construyéndote, con todo lo que sos, y si duele, que al menos duela con sentido. Apóyenme con un like, que es el arma más mortal de YouTube, y si quieren ver lo que no subo por acá, síganme por Instagram. Además podemos tener charlas más profundas. Y ya estaban olvidando de suscribirse. Recuerden de tratarse con un poco más de cariño, y no crean todo lo que les dijeron. Nos vemos en la próxima.